Hola, buenas tardes. Soy Berta Zavala, transmitiendo desde Expert TV en la Ciudad de México. Estamos con Graciela Solalinde, de Grupo Solalinde, de Canacintra TV León. Graciela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Y tú? También bien, gracias, Graciela. Hoy nos vas a platicar acerca de pólizas de vida, lo que es la parte de protección y ahorro, ¿es correcto? Es correcto. Bueno, este tema, les platico para empezar, es un tema muy amplio, pero les voy a dar a lo mejor los tips o los puntos más relevantes de lo que es una póliza de protección o una póliza de planes de ahorro, que lleva obviamente planes de protección. Y actualmente lo que podemos considerar, cuáles son las pólizas de hombre clave o de hombres técnicos para las empresas. Entonces vamos a iniciar, si gustas, para comenzar, platicándoles que existen en el mercado actualmente las pólizas de pura protección y las pólizas de protección con ahorro. ¿Qué es una póliza de protección? Una póliza de protección es, tú contratas una suma asegurada por fallecimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que en caso de que tú fallezcas, ya sea por muerte natural o por accidente o enfermedad, estés cubierto. La aseguradora le pagaría a tus beneficiarios la suma asegurada que tú contrataste. Estas pólizas yo les digo que son como cuando rentas una casa, contratas una protección, así como si contratas una renta de una casa, vives en ella, le haces arreglos o le cambias un foco y pagas por vivir en ella. Pero al momento de que se termina tu contrato, en ese momento, si tú llegaste vivo al término de tu contrato, la aseguradora solamente se compromete a darte las gracias, no recuperas nada. Solo en caso de fallecimiento es cuando puedes hacer efectivo este contrato. Dentro de estas pólizas de protección, obviamente puedes contratar, le llamamos velitas o cerecitas al pastel, donde puedes contratar una protección por invalidez, que esta cobertura te cubre también, que en caso de que tú quedes inválido antes de que termine tu contrato, la aseguradora te pague una suma asegurada por invalidez. ¿Cuándo ocurre la invalidez? La invalidez tiene que ser total y permanente. Eso es importante porque hoy en día puedes tener un accidente y una institución o, por ejemplo, el IMSS, el ISSSTE o incluso un médico particular te puede diagnosticar una invalidez temporal o parcial, como le llaman. Cuando ocurre eso y tienes contratada la cobertura por invalidez, la aseguradora te va a pedir que tengas una invalidez total y permanente. Aquí es importante comentar que al momento de que tú contratas una póliza o un seguro de vida con invalidez, la invalidez tiene que ocurrir, bueno, dentro del contrato, debe de ser total y permanente para que te la pague la aseguradora y debe de estar relacionada con tu actividad que tú declaraste, porque a lo mejor, sí, es importante, ¿no? Que lo contemplemos, porque a lo mejor un médico cirujano contrata esa cobertura y tiene un accidente donde pierde las manos. En ese momento para la aseguradora es una invalidez total y permanente porque él ya no va a poder hacer cirugías que era con lo que él informó a la aseguradora que mantenía o tenía sus ingresos. Entonces, es importante cuando vas a contratar que indiques las actividades o a lo que te dedicas para que en base a eso, en caso de un accidente o de una enfermedad y ya no puedas seguir obteniendo tus ingresos como los obtenías en ese momento, entonces sí se te pueda considerar también la invalidez.
no necesariamente tiene que quedarte a lo mejor sin caminar para que se te considere una invalidez. A eso me refiero cuando contratas la cobertura de invalidez. En la mayoría de las pólizas, ya sea de protección o de ahorro, también hay una cobertura que va de la mano con la cobertura de invalidez, que es una cobertura que te garantiza que en caso de que tú te paguen una invalidez o quedes inválido, ya no pagues más de tus primas y que sigas protegido hasta terminar tu contrato. Esa cobertura por lo regular va de la mano, si no tienes contratado invalidez, o sea, una suma adicional por invalidez, mínimo que tengas esa cobertura contratada, porque en caso de que se te diera una invalidez, bueno, puedes hacer efectivo que le demuestras a la aseguradora que tú ya estás inválido y que ya no vas a poder pagar las primas para que ellas extiendan un endoso y en ese momento tú ya no pagues nada y sigas protegido hasta el término de tu contrato por fallecimiento, que estamos hablando de puras pólizas de protección ahorita, ¿sí? ¿Hasta qué edad podemos contratar una de estas pólizas? Fíjate que en cada aseguradora es variable, pero la mayoría es hasta los 70 años. En algunas ya se han ampliado los plazos, pero normalmente es hasta los 70 años que tú puedes todavía adquirir una póliza de protección. La cobertura por invalidez, sin embargo, se cancela a los 60 años. Tú contratas tu cobertura por protección y por invalidez, pero al llegar a los 60 ya no te otorgan el beneficio de invalidez. Obviamente la aseguradora, si te estaba cobrando una prima por cobertura por invalidez, deja de cobrarte esa prima porque pues ya no la puedes hacer efectiva. Okay. Entonces es importante cuando vamos a contratar un plan de protección, checar qué es lo que queremos, ¿verdad? Si tener pura protección o ahora en estos casos que ya las aseguradoras también manejan la cobertura de protección con ahorro. Hay en el mercado muchas alternativas, muchas propuestas. En algunas te garantizan que lo que tú pagaste por primas te lo regresan al término del contrato si llegaste vivo, si no te pasó nada. Entonces, yo a esa le llamo una ahorro moderado, o porque yo te garantizo que te voy a regresar las primas, o un ahorro que le llaman como valores garantizados. Tú estuviste protegido, pagaste una prima y al término del contrato yo te regreso una cantidad que le llamo valores garantizados. Ahora, existen adicional otras pólizas donde tú puedes, aparte de recibir nada más lo que pagaste en primas, hacer un ahorro adicional, que vendrían siendo como el caso de los dotales, donde tú dices, ¿sabes qué? Pues yo quiero recibir al término del plazo 1 millón de pesos, 5 millones de pesos, y entonces la aseguradora ya te hace un cálculo para estar protegido por fallecimiento, para tener que se te devuelvan obviamente tus valores garantizados y adicional que te den ese ahorro adicional que tú estás queriendo. Entonces, cuando vamos a adquirir una póliza, es importante considerar que puedes tener esas opciones. Obviamente, si tú quieres hacer un ahorro adicional, en base a eso van a ir tus primas. Hay pólizas muy tradicionales o muy conservadoras hoy en el mercado, donde tú defines cuánto tiempo, por ejemplo, deseas pagar tu póliza. O sea, ya hoy existen en el mercado planes donde tú me dices, ¿sabes qué? Pues yo me considero que estoy en una etapa productiva y voy a estar productivo nada más 20 años o 15 años. Entonces, haces el contrato de acuerdo a lo que tú consideras que vas a estar activo para que durante ese plazo tú pagues tu póliza. Terminas ese plazo y ya generaste un fondo, obviamente calculado por la aseguradora, para que quedes protegido, porque
antes existían las pólizas a 99 años, pero eran los planes donde tú estabas pagando 99 años. Si no te morías en ese tiempo, pues ya no, solo te pagaban si llegabas vivo a los 99. Okay. Entonces, existen ya en el mercado desde hace tiempo esos planes, ¿no? Porque vieron las necesidades de las personas y dijeron, bueno, sí, yo no quiero estar pagando toda la vida un seguro de vida, que no hay una forma donde yo pague un tiempo y ya me garanticen o quede protegido, o porque también existían los contratos de a 10 años o 20 años. Pero ¿qué pasaba en ese tiempo? Tú lo contratas en tu edad productiva, ponle tú a los 30 años, lo contratas por 20 años, llegabas a término a los 50, 60 años, y en ese momento ya se te terminaba tu póliza. Entonces, por lo regular, cuando uno llega a esa edad, ya llegas con cierto requerimiento de mantenimiento, porque ya te duele la rodilla, ya tienes un problema, a lo mejor una hipertensión, una diabetes, y entonces llegabas a término del contrato, se te terminaba tu póliza, y entonces ya era muy difícil que te pudieran volver a asegurar, porque ya llegas con ciertos padecimientos, entonces habría que presentar exámenes médicos, ya te valora la aseguradora para ver cómo estás, y en muchos casos pues ya no te podían ofrecer otra póliza. Entonces, viendo también esas necesidades, las aseguradoras han hecho ajustes y cambios, y entonces hoy en el mercado tenemos para escoger, ahora sí que la necesidad que cada uno tengamos. Aquí lo importante es la asesoría de un profesional, porque también es importante, en la etapa de nuestras vidas van cambiando nuestras necesidades. Entonces, puedes hacer junto con un asesor profesional tus planes o tus proyectos de vida, porque a lo mejor si estás muy joven, pues necesitas, si no estás con hijos, por ejemplo, puedes planear un ahorro a largo plazo, porque ya sabemos que también en estos tiempos no va a haber pensiones para los jóvenes. Entonces, en ese momento tú tienes estas necesidades, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Estoy ganando bien, quiero hacer un ahorro, contrato ese producto. Pero tú sabes que al término de 5 o 10 años te llega la locura, te casas, entonces ahí ya cambiaron tus necesidades, puede ser que ya cambiaron, y a lo mejor ya quieres proteger a tu pareja, porque dices, bueno, si le pasa algo, quiero que mínimo, pues se la lleve tranquila 5 años o 3 años en lo que se estabiliza. Entonces ahí ya tenemos otra necesidad. Entonces, vas partiendo de ahí y dices, bueno, sí, ya ahora tengo otra necesidad. Luego llegan las bendiciones, que normalmente llegan cuando estás emparejado, tienes pareja, a veces son planeados, a veces no, pero bueno, por eso son bendiciones, ¿no? Llegan las bendiciones y en ese momento a lo mejor tienes ya otra necesidad. Entonces, por eso en el mercado existen planes de protección, planes de ahorro, planes específicos para garantizar los estudios de los hijos, que ya hoy en el mercado también ya han hecho sus adecuaciones, porque en algunas aseguradoras ya te ofrecen que si tú ya llegaste a término, pagaste un plan profesional, ya tu hijo llega a los 18 años y les entregas la póliza, puedas continuar después, porque estamos hablando que para ese tiempo ya nosotros también estamos en el mantenimiento, y entonces puedas continuar con una protección sin que tengas que presentar pruebas médicas. Entonces, así como en los otros productos que les he platicado, que es muy importante acercarte con un asesor profesional para que vean tu proyecto de vida, entonces en ese momento puedes decidir, oye, ¿sabes qué? Sí, yo a lo mejor ya ahorita tengo 30 años, porque a lo mejor no te casas antes, tienes un hijo, y yo sé que a los 18 años que tenga mi hijo, voy a terminar, voy a cumplir con su objetivo, pero entonces ya empieza lo mío.
quiero ahora sí seguir yo ahorrando para mí, para un futuro, para poder seguir pagando mi póliza de gastos médicos, por ejemplo, que sé que esa póliza es incancelable y más en ese tiempo cuando ya nuestros hijos crecieron. Entonces, puedes hacer proyectos a corto, mediano y largo plazo. Es una infinidad de productos que hay en el mercado, de los cuales, pues ahora sí que los asesores tenemos el conocimiento. Algo también importante platicarles, hay pólizas en el mercado que contratas tú una suma asegurada, pero esa suma asegurada no se actualiza de acuerdo a la inflación, se queda estática, entonces es algo muy importante a considerar. O hay planes, por ejemplo, que son en dólares. La gente cuando te preguntan, oye, ¿quieres contratar moneda nacional? ¿Quieres contratar dólares? Dependiendo ahora sí que de cómo obtienen sus ingresos, qué tanto puede llevarte una paridad dólar en el caso de que suban el dólar, a cuánto podría ascender que incremente tu prima, porque obviamente también se incrementan las primas, pero también obviamente se incrementan las sumas aseguradas por la paridad dólar, tan solo en las pólizas de dólares. Entonces, ahí es donde la asesoría de un agente profesional te puede ayudar a plantearte en el mercado la información que se tiene para que tú puedas tomar una decisión correcta, porque son planes que no son a un año ni dos, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de planes que por lo regular te vas a llevar 10 años, 15 años, y entonces son productos que a final del plazo tú debes de considerar dentro de tus gastos, se puede decir, para que tengas un buen término del producto que estás adquiriendo. Sí, sobre todo que no lo vayas a perder a mitad de camino, ¿no, Graciela? Es algo que correcto. te iba a preguntar. Si son, digamos, son productos que tenemos que ver a largo plazo, definitivamente. Y como has comentado, y sí es importante que tengamos la asesoría de un experto, pero efectivamente, tú cuando lo contratas a lo mejor piensas que todo va a ser utópicamente perfecto, Sí. pero en el camino efectivamente que te llegan las bendiciones o que te llega una pandemia como actualmente y no puedes seguir pagando la póliza. ¿Qué pasa en esos casos en donde los productos no son tan flexibles para, bueno, el día de hoy, el día de mañana que estamos hoy, ahorita que estamos en una pandemia, no pierda lo que ya invertí, pero ¿qué hago con eso que no puedo seguir pagando? Mira, en ese caso, repito otra vez lo mismo, la asesoría de un agente es muy importante porque como tú tienes los conocimientos, uno como agente, puedes adelantarte a este tipo de eventos y entonces platicando con las personas que tienes contigo o que te están pidiendo la asesoría, puedes de alguna manera detectar sus necesidades, pero además puedes adelantarte, como, bueno, en el caso mío, que tengo ya 30 años en el ramo asegurador, tienes a lo mejor una visión o un panorama, no nada más a corto plazo. Ya viste cómo se vivió en 30 años los cambios que ha tenido el país, cuando nos quitaron los ceros, todos esos detalles son muy importantes para cuando el agente te hace una asesoría o platicas con él, porque te adelantas a lo mejor precisamente a esto, una pandemia. Oye, pues yo quiero que me asesores y que me recomiendes un plan donde sea un poco, sí de ahorro, sí de protección, sí que yo genere valores, pero a lo mejor adelantándome a qué pasa en una pandemia, que te expliquen claramente qué va a pasar en caso de que tú por alguna emergencia, por algo que se presente ya no pudieras contratar. Es muy importante que se lean las condiciones del contrato o que te especifiquen claramente, mira, si por alguna razón tú ya no puedes continuar con el plan, ¿qué va a pasar? En algunos te regresan lo pagado,
a lo mejor te quitan un poquito que es la parte de protección por lo que tú estás pagando. En a otros son inflexibles y te dicen, pues si tú cancelas, te vamos a dar un castigo y no te vamos a regresar casi nada, que también existen esos planes ahorita en el mercado. Y hay otros donde te pueden decir, bueno, pues si tú ya no puedes pagar, tienes estas opciones. Siempre en las pólizas que tenemos con valores garantizados, puedes pedir, hacer que se te salde el seguro o se te prorrogue, que eso es algo importante cuando contratas una póliza con ahorro, que tú veas se llaman tabla de valores garantizados, que es como una proyección que te entrega la aseguradora, que te la entregue cuando contratas la póliza y allí viene muy claramente, a mí una de las compañías que me gusta mucho porque es muy clara en sus condiciones y es muy clara en sus productos, es GNP. Manejo 16 aseguradoras, pero en seguros de vida me gusta mucho la claridad que maneja, por ejemplo, GNP, ¿no? Porque todas son buenas, todos los productos que se manejan son muy buenos, pero ahí muy claramente te dicen, oye, si tú en el año 5 ya no puedes pagar, tienes tanto en valores garantizados y te alcanza lo que tienes para seguir protegido por fallecimiento y a veces hasta por invalidez por tanto tiempo. Y ahí te ponen en la tabla, dice, tantos años y tantos meses. Así clarito lo tienes. Entonces, tú ya tienes como más alternativas para decir, oye, ¿sabes qué? Bueno, ¿y qué pasa si un año sí me atraso? Pero al año siguiente me recupero. Ah, ok, que tengas también la oportunidad de que el producto que te están ofreciendo también sea flexible en eso. De decir, no, pues no pasa nada, págame los intereses que no se produjeron en ese año, pero yo te garantizo que tu plan se restablece y continúas como si nada hubiera pasado. No todas las aseguradoras lo manejan, otras te dicen, no, pues aquí no pagaste y se cancela y te regreso lo que tienes o una parte proporcional de lo que tienes. O en algunas simplemente te dicen, pues tú contrataste a 20 años y tienes que cumplir. Si no cumples, pierdes todo lo que habías pagado. Okay. Entonces, eso es súper importante cuando lo vamos a adquirir. Entonces, la asesoría de la gente viene siendo debe de ser algo muy completo. Que le des, yo siempre insisto, que le den la oportunidad al asesor y tiempo para que a veces creo que los agentes pecamos de pedirte información y muchas veces dices, ¿para qué quieres saber tanto? Bueno, es para poderte hacer una planeación completa y decir, oye, pues sí, a lo mejor tiene 25 años, pero tiene novia, se piensa casar, porque a veces planeas eso, piensas tener hijos, si planeas, es para eso, para poderles dar una asesoría completa y profesional y que entonces puedas ir adquiriendo los productos conforme vayas necesitando. Yo te platico en mi caso, yo ya ahorita tengo 4 productos de vida, o sea, no nomás uno. Porque aparte, bueno, yo les digo que si trabajo en esto, soy adicta a esto. Entonces veo las necesidades y han surgido necesidades nuevas. Yo ya pagué me pagaron, digamos, 2 profesionales de mis hijas mayores. Entonces, ahorita mis necesidades ya son proteger a un hijo que tengo de 17 años, pero también ya ir viendo lo de mi retiro. Bueno, yo ya tengo un tiempo viendo lo de mi retiro, pero irlo complementando porque te vas dando cuenta que vas teniendo otras necesidades. Surgen productos nuevos y entonces a lo mejor dices, oye, como este producto que les platicaba, donde tú decides pagar en 10, 15 años o hasta 20 años, una protección hasta los 99 años. Fíjate qué bonito, o sea, es algo que tú dices, oye, sí, en mi etapa productiva, 15 años, pago y ya sé que voy a estar protegida, como mi papá se dedicaba a esto. Entonces, mi papá le dijo a mi mamá, se enfermó ya les platicaba yo de una cirugía corazón y él tenía un plan de estos y le decía a mi mamá, aparte de que le pagaron la invalidez y le pagaron los otros planes, le decía a mi mamá, mira,
porque le decía Gertrudis, no se llama así, pero le decía Gertrudis. Mira, Gertrudis, yo sé que cuando yo fallezca, tú vas a recibir algo que yo hice para ti y que no vas a batallar. Entonces él le decía, yo ya soy un cheque al portador. ¿Y por qué él le decía esto? Pues porque es la verdad, cuando tú tienes seres que dependen de ti o quieres que alguien hasta se beneficie porque tú falleciste, bueno, pues adquieres un producto de estos. Y yo siempre les he dicho, los seguros de vida es para gente que tiene mucho amor, para gente que ama, porque el contratar un seguro de vida es porque tienes amor a alguien. Y puede ser amor a tus hijos, amor a tu esposa, incluso amor a ti mismo, porque tú vas en un momento dado a recibir ese dinero y te va a servir para tener a lo mejor una vejez digna, ¿sí? Entonces, son actos de amor para mí los seguros de vida. Y sí, entonces es importante cuando tú lo vas a adquirir, fijarte qué es lo que quieres adquirir, cómo lo quieres pagar, cuánto tiempo quieres pagarlo y qué es lo que quieres recibir al final, ¿verdad? Entonces, eso es en cuanto a los planes que existen ahorita en el mercado de protección y de ahorro. Tenemos además, que es algo importante que si quieren en la siguiente plática tomemos el tema, porque es la parte técnica, se puede decir, porque existen en el mercado los planes deducibles de impuestos, los planes que ya en materia fiscal puedes meter una parte como deducible, ya seas persona física o como las empresas, persona moral, ya están contemplados en la ley y no tienen poquito, tienen un buen tiempo. Entonces, en algunos te manejan la parte deducible, cómo lo puedes hacer, qué sí es cierto y qué no es cierto, porque también en esa parte, a veces con tal de ofrecer o vender algún producto, te dicen algunas no verdades, por no decir mentiras, y que entonces tú crees que cuando contrataste algo, sí es deducible, por ejemplo, de impuestos para una persona física, y obviamente cuando le pides al contador, oye, métemelo a mi declaración o baja el CFDI, pues Hacienda te lo regresa porque no está contemplado. Entonces, allí sí me gustaría luego platicarles, pero ya meternos como a unos temitas, obviamente los voy a aburrir, No te preocupes. Unos temitas de artículos que a lo mejor nos aburren un poquito, pero que son importantes. ¿Sí? Perfecto, Graciela. La verdad es que te agradezco muchísimo este tiempo, esta explicación. Y sí, tenemos pendiente entonces los siguientes temas de impuestos y de tecnicismos que necesitamos que ver y la dejamos para la próxima. Te agradezco muchísimo el tiempo el día de hoy. Muchas gracias a ti. Que tengas buena tarde, Graciela. Igualmente. Bye. Yo soy Berta Sabela, transmitiendo desde la Ciudad de México en Expert TV. Que tengan bonita tarde.